Ahí estamos. Buenas noches. Les damos la bienvenida al Café Psicológico, Psicocharla Zenit, del día de hoy, 24 de noviembre de 2020. Y hoy tenemos como invitada a la doctora Diana Tamara Martínez Ruiz. Hola, buenas noches. Hola, un gusto. ¿Qué tal, Héctor? Igualmente, oye, aquí les voy a leer algo de su trayectoria. Ella es psicóloga, cuenta con un doctorado y una maestría en antropología social en el CIESAS, en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en la Ciudad de México. Es profesora de tiempo completo en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y aquí, bueno, esta trayectoria en el SNI la tiene con experiencia de más de 15 años en varias líneas de investigación y ahí les va, fíjense, es migración, familia y género, continuidades y transformaciones de la vida cultural, identidades, construcción de los imaginarios sociales, así como los afectos y las subjetividades. Y bueno, pues aquí del SNI, también por iniciativa de Diana, pues entonces aquí tienen 25 publicaciones y también pues está en la dirección de tesis, toda esta cuestión académica. También dirigió la ENES Morelia de la UNAM y actualmente se desempeña como titular de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Entonces, ahí estamos. Y de lo que la he invitado a Diana para que platiquemos un poco de algunas propuestas para la vida educativa, pero con esta perspectiva de género tan necesaria en nuestros días, especialmente en la UNAM, es donde más se escucha hablar de situaciones que acontecen y bueno, ahora las redes sociales, los medios de comunicación, pero principalmente las redes sociales, dan voz a personas que antes no la tenían y pues ahora todo sale a la luz, afortunadamente, y en muchas otras instituciones, y esto en todos los niveles educativos, sí existe una necesidad de ampliar nuestra visión más allá de lo meramente desde el punto de vista didáctico, del conocimiento. Ahora tenemos que voltear a este tema que es urgente. Entonces, pues, bienvenida, Diana. Aquí estamos listos para escucharte. Aquí vamos a platicar de esto. Perfecto, pues muchas gracias, Héctor, por invitarme a este café y a compartir pues con el público que nos escuche pues lo que uno pueda mostrar, enseñar, conversar, hacer reflexionar a las personas. Y bueno, pues tenía yo mucho tiempo que no te veía en las redes sociales, pero pues también recordar aquellos tiempos en donde fui formada por la Iberoamericana en la licenciatura de psicología y cómo también pues finalmente creo que ese sería el punto inicial, cómo la formación universitaria, la educación superior, digo, todos los tipos de educación y a todos los niveles, pero cómo la educación superior es fundamental en la construcción de las personas, en la reconstrucción de la subjetividad del pensamiento de las personas y en la definición de una identidad, ¿no? Una identidad profesional, pero creo que más allá. Y creo que es un buen punto de partida de lo que quiero platicar, porque me parece que
por mi experiencia, por la trayectoria que la vida, con la vida he construido, desde la vida de investigación, la vida docente, y después pues en la formación de instituciones o en la colaboración con instituciones como es la Inés Morelia, cuando fui directora, antes de ser directora, fui secretaria general de la Inés Morelia, cuando inició en el 2012, ¿no? Inicia una escuela de Nacional Estudios Superiores de la UNAM, en Morelia, Michoacán, y bueno, a mí me invitan a trabajar como secretaria general y a participar también como profesora de carrera del área de ciencias sociales. Y te lo cuento porque pues tuve la grata experiencia, que además yo creo que eso es lo que ha llevado a que ahora esté en la coordinación, pero la grata experiencia de construir, de vivir ahora sí del otro lado, no nada más recibir la educación superior, no nada más ser formadora a nivel licenciatura, maestría o doctorado, sino también ser diseñadora de ciertos programas, tomando en cuenta las realidades de los contextos y de cómo diseñas programas educativos superiores que vayan acordes, que vayan de acuerdo con las realidades, sobre todo con las respuestas a las realidades, ¿no? Y hoy día te puedo platicar que además ahorita es como el punto más fuerte en el que me estoy desarrollando y estoy participando, que justamente ya lo tocabas tú cuando me diste la introducción, pues que es justamente la perspectiva de género, ¿no? Y cómo esta perspectiva de género debe ser tomada en cuenta a nivel educativo, a nivel social, a nivel cultural, a nivel universitario, a muchos niveles de la vida pública y privada, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues plantear, y yo creo que voy a tratar de hacerlo como una trayectoria también, y es bueno, pues mis primeros estudios de trabajo, pues fue estudiar a las mujeres, conocer la vida de las mujeres desde la vida en un contexto de migración. Siempre me ha interesado la movilidad, las movilidades, ¿no? Desde la psicología, por ejemplo, pues con un trabajo social, hice un servicio social en el INI, en el entonces Instituto Nacional Indigenista, trabajando con indígenas migrantes que venían de los pueblos a la Ciudad de México y cómo reconstruían su vida urbana en medio de una vida pues mucho más urbana, mucho más moderna, mestiza inclusive. Y luego finalmente, bueno, pues ir caminando hacia cómo los niños indígenas en las ciudades y cómo las mujeres y las familias se iban adaptando a la vida de las ciudades, ¿no? Y después de ello me fui a migración, seguí trabajando migración, pero me fui a la migración internacional entre Michoacán y Estados Unidos y particularmente cómo las mujeres vivían la vida familiar y vivían la vida migratoria, sobre todo de la familia y de los hombres que se iban a Estados Unidos. Entonces, a partir de allí, empecé a estudiar el género y la construcción de géneros y los ejercicios de géneros que en las familias y en las comunidades se llevaban a cabo o se llevan a cabo. Y descubrí muchas cosas, bueno, vi a través de las investigaciones y de las narrativas con ellas muchas cosas, ¿no? Y que además también me gustaría plantear la importancia, por ejemplo, del trabajo de las disciplinas, de las distintas disciplinas que uno puede retomar, ¿no? Por un lado, bueno, pues fui psicóloga o trabajé, me titulé como psicóloga. Creo que es fundamental en lo que hago, mi trabajo de psicología. Yo creo que particularmente psicología social, aunque me encanta el psicoanálisis y he estado muy cercana todavía al mundo psicoanalítico, pero como la psicología también, los elementos que estudia la psicología también permiten conocer las realidades sociales, las realidades políticas, las realidades macro, entre lo privado o lo más íntimo, que puede ser la mente humana, los sentimientos, las emociones, las subjetividades, y lo más macro también. Y
esa intersección entre lo micro y lo macro. Y el género, particularmente, si pensamos bueno, y creo que a lo mejor valdría mucho la pena rápidamente definir qué se entiende por género versus sexo, ¿no? Ajá. Y yo creo que mucha gente de la que nos está escuchando ya lo conoce, pero creo que vale la pena nada más como mencionarlo. Sí, es muy La diferencia entre sexo y género, pues es que el sexo es como es como vienes, como naces, lo que se te asigna biológicamente, genéticamente, y naces con una estructura fisiológica que socialmente también dicen, bueno, este pequeño o esta pequeña tiene genitales de mujer o de hombre, y por lo tanto te doy un nombre de mujer, o sea, si naces mujer, te doy un nombre de mujer, te compro ropa rosa, te construyo una serie de ideologías, de imaginarios, de perspectivas, expectativas, deseos, ideas, educaciones a raíz de tu género, a raíz de quién eres, de que si eres niña o si eres un niño. Y el género como tal, pues lo plantean principalmente las bases feministas, ¿no? Quienes estudian justamente esta diferenciación o estas diferenciaciones y dicen, no se nace mujer, se llega a hacerlo. Esto lo dice Simone de Beauvoir, ¿no? Y con ello quiere decir que tanto hombres como mujeres estamos determinados por una cultura o una sociedad que nos determina, que nos dice cómo ser, sin darnos la posibilidad de elegir. Y aquí lo que es muy interesante es que cuando piensas en el ser humano como tal, pues el ser humano puede elegir qué quiere y siempre tiene la capacidad de decidir y de decir, quiero esto, quiero lo otro, me identifico con, de reflexionar. Eso es lo que hablamos como las subjetividades, de poder reflexionar sobre lo que quieres, sobre lo que sientes, lo que te acomoda, lo que te disgusta, lo que te hace sentirte incómodo inclusive. Y eso es el género, decir, ¿con qué me quedo contenta? ¿Con qué me quedo contento? ¿Cómo me planteo a mí mismo o a mí misma, más allá de lo que mi sexo genético o mis genitales me dicten? Y normalmente, hablando de normas, pues va muy junto con pegado, ¿no? Es decir, pues si nazco con una vagina, pues entonces me considero mujer y además me gustan los hombres y entonces desarrollo una vida cultural enfocada para ser mujer. O si nazco hombre, pues resulta que también me gustan las mujeres, me gustan los cuerpos femeninos, me llevo muy bien, comparto muchos gustos y costumbres con hombres, ¿no? Como el deporte o como cosas muy estereotipadas de hombres, y entonces entro muy bien en una sociedad. Bajo perfecto, engrano muy bien en una sociedad, ¿no? Y lo que nos hemos dado cuenta o a lo largo del tiempo es que estas construcciones que son sociales, que son culturales, que son asignadas y que no se preguntan, sino se imponen o se dicen y ya nadie nos preguntamos esto, es cuando viene entonces todo este cuestionamiento de decir, híjole, a ver, nunca me preguntaron y además no nada más me preguntaron. Me parece que cuando me clavan o me meten a un carril en el que ya está como determinadas muchas cosas, pues me doy cuenta que hay una cuestión impar, una cosa dispareja que no cuadra, ¿no? Y eso es lo que se le llama, pues, la desigualdad como tal, ¿no? Y esa desigualdad es decir, no tengo las mismas oportunidades que reciben mis compadres hombres, ¿no? O mis colegas hombres, ¿no? Y lo podemos ver desde a nivel muy privado y muy íntimo hasta niveles muy macro otra vez, ¿no? Por eso regreso al punto de las subjetividades, porque me parece que el tema de género como tal y de la construcción del género con respecto a la vida sexual o al sexo y al género es lo más íntimo de una persona, lo más personal, lo más privado, lo que tiene que ver con el cuerpo.
lo que atraviesa. Y cómo una situación tan íntima, tan privada, que depende de uno mismo nada más, o es parte de uno mismo, resulta que funciona y que genera toda una serie de impactos, de transformaciones, de acciones, de consecuencias inclusive, en los otros ámbitos de la vida, ¿no? De la vida de las personas. Y podemos entender como algo que sucede en el cuerpo o en los cuerpos, en las cuerpas, como le llaman ahora las jóvenes feministas, Sí. el cuerpo como territorio, como lo más íntimo, cómo esto va trascendiendo, ¿no? En otras esferas de la vida hasta llegar a lo más social o lo más político, ¿no? Y cómo lo más político también al mismo tiempo regresa a lo más profundo, lo más íntimo, lo más privado de las personas, ¿no? Y bueno, pues es justamente en algún momento alguna feminista, Kate Miller, decía que lo privado es político, Así es. ¿no? Y lo político es privado, ¿no? Lo privado es político. ¿Qué significa? Pues que justamente construirte como mujer o como hombre, desde la cama, desde la alcoba, desde lo que decides hacer en tu vida privada, trasciende. Y es trascendente y hay ahí en medio de todo esto juegos que te diferencian de una forma o de otra forma. Y yo creo que otro elemento también importante, hablando de lo político justamente, con lo privado, que ya ahí conectamos toda la parte de la subjetividad en lo privado y lo interior, lo interno, y cómo esto se construye en lo político y cómo esto se construye en lo social. Y yo creo que el otro punto importante pues es el tema del poder, justamente el dominar, el, poder, el ejercicio del puedo hacerlo, el ejercicio de libertad, y lo digo entre comillas, porque pues hay libertad para unos y libertad para otros, cuando en principio la libertad es un derecho humano y es un principio humano y un principio ético y un principio filosófico. Y de repente te das cuenta que el ejercicio tiene que ver con poderío, tiene que ver con dominación, tiene que ver con potencia, con potencialización. Y cuando lo juntas en lo social, ese poder tiene relación con dinero, con otras causas, con otros elementos importantes. Y menciono mucho el dinero porque además vivimos en un mundo pues muy neoliberal en donde todo está puesto, o la mayoría de los principios o de los valores supuestos tienen que ver con la capacidad, exactamente, con la capacidad monetaria, ¿no? Y eso te genera poder, ¿no? Pero hay otras formas también de ejercer el poder y de tener poder a nivel social, ¿no? O sea, uno de ellos puede ser el ser blanco, ¿no? O ser blanco, ¿no? O sea, tener la raza blanca, la raza, sí, blanca, que te permite también una capacidad de moverte en lo social, y más viviendo en un país como México, que además México, pues, digamos o no, pues es un país muy racista, y donde pone sus estándares de intersección, de interlocución, de lograr cosas a través de elementos como la raza, ¿no? Como la raza blanca, ¿no? Sí. Y lo tenemos tan permeado, tan subjetivado, tan adentro, que no nos damos cuenta. Simplemente lo reproducimos y lo desarrollamos y lo generamos y no nos damos cuenta que el día a día vivimos discriminación, vivimos racismo, vivimos desigualdades. Y si a esto le ponemos además, por ejemplo, regreso al tema de género, ahí es donde también se da justamente esta discriminación. Es esta otra, si además, entonces, imagínate, eres blanco, eres hombre y eres rico, no, pues ya. Pues eres una persona socialmente, y en este mundo occidental y en este mundo neoliberal, pues eres una persona súper poderosa y una persona con capacidad y con accesos que mucha gente o la mayoría de la gente que no tiene esas tres, al menos esas tres condiciones, no las vive, ¿no? Entonces, bueno, este es como el sustento, esta es como la parte del piso
del cual Ajá. tenemos como que partir, ¿no? Ahora me dirás, pues, ¿qué relación tiene la universidad con estas realidades o con esto que tú estás contando a lo mejor muy conceptualmente o las instituciones, ¿no? Y yo creo que aquí lo que está muy interesante es darnos cuenta, como todas las instituciones, pues son aspectos de la vida cultural de las personas. Las personas creamos las instituciones, nuestras mentes, nuestras ideologías, nuestros pensamientos, nuestras formas de hablar. Vamos creando instituciones a gusto y semejanza, de alguna forma, a deberes seres, ¿no? A decir, esto debería suceder, esto debería de ser, esto debería pasar. Las universidades, yo creo que particularmente, y las escuelas, justamente pues plantean en su creación romper con toda esta serie de estereotipos, literalmente, y estigmas sociales, culturales, que en principio no van al caso, ¿no? Las universidades son lugares en donde esas fronteras o esas séquitos, esos sectores tendrían que romperse y realmente tendrían que ir a favor de la construcción del ser humano y a favor también pues del conocimiento en sí mismo, de la búsqueda de la verdad el conocimiento de la verdad como tal, ¿no? Y si tú lo ves en las universidades, pues ese es justamente el, el, el logro, el foco, la meta a llegar. Pero, oh, sorpresa, nos damos cuenta que dentro de cualquier institución, o sea, finalmente la universidad es una institución como la iglesia o una institución como, no sé, muchas instituciones que tienen las culturas, eh, y también genera una comunidad, genera un grupo en donde tienen en común algo. En este caso, las universidades, las escuelas tienen en común la búsqueda del conocimiento. Pero, oh, sorpresa, te das cuenta que tu subjetividad te persigue y que la llevas en todos lados, que no te la puedes quitar, No. la dejas en casa. Uno piensa que sí. Y dices, no, pues yo no soy lo mismo, yo no soy la misma en mi cuarto o en mi recámara que afuera. Pues somos seres públicos y privados. Y claro que parte de ser seres culturales, que para eso también me sirvió a mí esta intersección entre la psicología y la antropología, es poder entender esta vinculación. Y de repente te das cuenta que eres un ser también atravesado por la cultura y que en este sentido sería maravilloso o ni siquiera, yo creo que también eso se habla cuando la gente puede hacer eso de quitarse la capa y ser otra persona en otro lugar, me parece que también puede ser muy riesgoso porque es una doble moral también, decir, bueno, pues soy uno en un lugar y soy ahora el alma de la fiesta o soy otra persona en otro lugar. Y finalmente, pues somos seres escindidos y somos seres hasta cierto punto, pues incongruentes consigo mismos, ¿no? Con quien interactuamos. Y entonces, pensando esto así, pues nos damos cuenta que las universidades también reproducimos y también se reproducen estas desigualdades, como se reproducen en los pueblos, como se reproducen en las iglesias, como se reproducen en las familias, como se reproducen en la calle, en los parques, en donde tú quieras que ocurra vida social, se reproduce lo que traemos. Oye, una cosa, el ser universitario, universitaria, implica pertenecer a un grupo, pues, minoritario, a una élite, por lo menos en nuestro país, que ha alcanzado un nivel educativo al que muy poca gente puede optar, ¿no? Entonces, eso ya, pues, supone varios, por decirles de alguna manera, filtros educativos, ¿no? Entonces, ya pasado ese sedazo, de todas maneras, se reproducen estas estructuras que comentas, ¿no? Y bueno, ahí habría que ver también las diferencias por escuela, por carrera, ¿no? Que ahí creo que eso está como muy interesante, ¿no? Totalmente. En efecto, yo creo que, fíjate,
tocas algo muy interesante, Héctor. Ah, Otra desigualdad de las que estamos hablando, si eres blanco, sí, desigualdad. Si eres hombre, marcas una desigualdad con respecto a las mujeres. sí. Si eres rico, también. Ujú, Pero si además eres universitario, sí, también es claro, otra guía que te hace ver o que te construye de forma desigual con respecto a otro, ¿no? claro. Dentro de la misma familia incluso, ¿no? Ya ahí está, ay, no, pues que tú ya eres el doc, o eres el IC, o eres la maestra, no sé, como que ya tienes un papel incluso dentro de la misma familia, ¿no? Totalmente. Yo creo que, fíjate, aquí lo que es muy interesante, que es lo que comentas, es que me parece que cuando eres el conocimiento, y por eso se habla que las universidades son las formas de romper esas desigualdades, ¿no? Es decir, uno no se puede blanquear, ¿no? Te blanqueas culturalmente, ¿no? Te blanqueas adquiriendo usos y costumbres de los blancos o de las blancas, Ah, la blanquitud cultural que le llaman, ya. ¿no? Pero también te puedes convertir, si lo deseamos, también hoy día, pues, en hombre. Ujú, Pero también eso es reproducir estructuras de poder si no lo tienes bien planteado el por qué, por ejemplo, ¿no? No porque te sientas más cómodo internamente o más cómoda internamente, sino porque adquieres una condición de prestigio diferente, ¿no? Pero lo que tiene la universidad es esa maravilla de movilidad social y esa sí, maravilla de movilidad económica y de sí, movilidad cultural. Y sí, creo que ahí es donde también a mí me gustaría llegar, ¿no? sí, El poder, ¿por qué en las universidades? Tú comentabas al inicio, ¿por qué en la UNAM es donde más ruido hay? sí, Sí, por supuesto, la UNAM, desde mi punto de vista, pues es la universidad más grande de Latinoamérica. Es la universidad pública, donde sí, hay acceso, pese a lo difícil que es sí. entrar, ser seleccionado, aplicar el examen y lograr además el puntaje adecuado para que además entre miles de personas seas tú entre los 100 o los 300 o los cientos que se admiten en ciertas carreras. Ya estás hablando de un foco de privilegio, que además en principio ese lugar de privilegio, lo que es muy interesante es que te lo da tu propia preparación, te Ujú, lo da tu intelecto. Eso es hermoso, bueno, desde mi sí, punto de vista, porque sí, es tu sí, formación, claro. es esa posibilidad de libertad que te puedes generar tú mismo, de alguna Ah, forma, sí, ¿no? Y en ese sentido, por eso tan fuerte también el tema de la violencia de género, por ejemplo, si lo aterrizamos allí, que podríamos hablar también de otras desigualdades en las sí, universidades, pero bueno, este que está candente y que es importante y que se tiene que atender y que se está atendiendo, es justamente por esto, porque parece que cuando llegamos a las universidades, las estudiantes, los estudiantes, pero principalmente las estudiantes actuales, también llegan con una serie de concepciones ya de conocimientos, ¿no? Se empapan de conocimientos en la universidad. La universidad son espacios para criticar, para reflexionar, para estudiar, para comprender y para tirar también, y para decir, ujú, esto no va, esto tiene claro, que cambiar, esto se tiene que claro. mover. Entonces, a mí me parece como muy interesante que sea, ¿en qué otro lugar? La pregunta sería, para todos y para mí misma, ¿en qué Sí, otro lugar tendría que hablarse de violencia de género? Digo, claro que en todos, pero ¿en qué otro lugar tendría que suceder este temblor, este sí, estruendo, si no en sí, las universidades? Si no es en el lugar, en las aulas donde estamos pensando en ello, sí, donde la cabeza nos está dando para pensar, para reflexionar, para desaprobar, para inconformarnos, inclusive decir, ah, te cae que así estoy viviéndolo, a poco así de grueso está el tema? sí, Y eso por un lado, ¿en qué otro lugar? Y por otro lado también, pues esto que te decía, los espacios de reproducción de desigualdades, que están en todos lados de una sociedad. Entonces, es como ambivalente, ¿no? Yo veo el espacio universitario como un lugar muy ambivalente,
en donde por un lado estás cuestionando y es emancipador en ese sentido, es rompe para poder liberar una situación de opresión, si lo queremos ver, o de discriminación, de muchas cosas. Y al mismo tiempo, esta parte emancipadora, pero al mismo tiempo es reproductora. ¿Por qué? Porque somos subjetivos. Porque no nos podemos quitar el saco, dejarlo en la casa y convertirnos en completamente otra persona. Es decir, si soy un macho aquí y allá. O sea, aunque yo quiera y aunque me comporte en la universidad políticamente correcta o políticamente correcto, si soy un macho, voy a reproducir prácticas machistas. Y lo que es muy interesante que al ser un espacio emancipador, al ser un espacio donde se reflexiona, se critica, se conoce, el conocimiento y la verdad están allí en los libros, en tu vida diaria, en tus aulas, con tu grupo de trabajo, sí, con tus compañeras, tus compañeros, pues es ahí también donde ves mucho más nítido el problema o los problemas. Entonces, me parece que por eso hoy día es tan interesante el papel o el espacio, analizar el papel que tienen las universidades o ver el espacio que están jugando las universidades en esta temática, ¿no? Sí. Y también es eso, en dónde más se hacen los cambios, dónde más se podrían. Claro. Si uno como chava, como mujer vas, y que también lo viví en las comunidades michoacanas, en las comunidades rurales, si tú vas a cuestionar toda esta temática, pues digo, las mismas mujeres se ponen en unos riesgos impresionantes. De hecho, a mí me gustaría tocar ese tema, y fíjate, con esto retomo lo que al inicio estaba comentando. Sí, sí, sí. De cómo migran, ¿no? Las personas y por qué migran. Y lo que me di cuenta en mis investigaciones iniciales es que los hombres y las mujeres migran por cosas distintas. Es decir, si tú analizas la migración políticamente y socialmente, por supuesto que te das cuenta, y la primera causa de migración es el tema económico. Es para buscar una mejor forma de vida, económicamente hablando. Poder tener más dinero, más suficiencia económica para poder sobrevivir y para poder vivir y para poder hacerte de cosas. Pero cuando te metes más a las narrativas y cuando te metes a hacer un trabajo cualitativo más que cuantitativo, en el por qué, en el cómo, ahí es cuando me doy cuenta que las formas, los motivos de migración entre hombres y mujeres cambian y son muy distintos. Y lo que yo pude encontrar es que muchas de las mujeres que migran, que deciden migrar, de entrada tienen que atravesar una situación mucho más compleja que un hombre en la toma de decisión de migrar. O sea, para un hombre es hasta normal, es políticamente correcto, en su género se espera en ciertas ruralidades mexicanas históricamente caracterizadas por migración, que migre después de los 18 años. Es lo lógico, es lo que se espera. Le toca, es lo que le toca. De la hombría, inclusive, si no, no eres ni hombre, ¿no? Sí. O sea, es como ese tema de, pues te toca migrar, hijo, y sí, te toca sostener, y te toca ser migrante y atravesar. Y en el tema de las mujeres, pues más bien lo que toca, como bien dices, sí, pues es que se queden en casa, haciendo pie de casa, esperando al marido migrante que les mande remesas y poder tener una vida familiar en casa. Entonces, cuando las mujeres migran, pues tienen que romper la expectativa que hay sobre ellas, sociales y familiares y culturales, para que esa expectativa de mantenerte en casa y decir no quiero. Y lo que vi en muchos casos, que además era súper interesante, es que la migración también es una posibilidad de emancipación de las mujeres. Es decir, aquellas mujeres que no se quieren casar por alguna situación, que no quieren tener hijos o que no desean vivir en una vida familiar y ser el centro, por ejemplo, porque su naturaleza no lo quieren, no les interesa asumir esos roles, es cuando también en las zonas rurales es cuando deciden migrar.
Es cuando dicen, esto no cuadra conmigo, me voy de aquí. Porque además no puedo cambiar el entorno, es lo que te decía. No es la universidad donde sí lo puedo cambiar, en donde el pensamiento se mueve y se cambia. Estoy en una ruralidad, estoy en un mundo campesino, en un mundo rural, y pues a mis compañeros hombres, pues ¿qué les va a interesar que yo quiera aquí ser otra persona diferente, ¿no? ¿Y qué creo que tiene que pasar y que va a pasar? Eso es lo que yo estoy suponiendo que pase. Es que las universidades están haciendo el suficiente ruido en las aulas, hablando de la violencia de género, que se vive en las aulas o que se vive adentro del entorno, pero que en realidad esto que se está discutiendo adentro está trascendiendo y se está haciendo el suficiente ruido afuera en las distintas capas del mundo social mexicano, y ojalá de veras que se lleguen a esta trascendencia, estas voces de emancipación, de cambio, de decir estamos hartas de la violencia, estamos hartas del machismo, estamos hartas de la desigualdad, trasciendan poco a poco hasta que lleguen a los ámbitos más recónditos de la vida social, ¿no? A las ruralidades, a los templos, a las iglesias, a las familias conservadoras, pero falta muchísimo todavía. Sinceramente, pues es triste decirlo, que falta mucho, que uno quisiera ver cambios mañana Claro. y cambios así radicales y entonces ser mucho más igualitarios y no, yo creo que no, pero me parece que, pues que ahí estamos sobre el camino Claro. haciéndolo y por eso también creo que esta ola, muchas autoras le llaman la cuarta ola del feminismo, pues es una cuarta ola, literal, es una época que llegó para quedarse, no se va a ir. Y no se va a ir en mucho tiempo hasta que realmente no haya un cambio, desde mi punto de vista, y una disminución del tema de violencia por razones de género, ¿no? Sí, claro. Aquí tenemos algunos comentarios, tenemos unos saludos de Norma Gamis, tenemos un comentario de Ana Mata que dice, gracias por el tema, está muy en boga y cuesta trabajo encontrar información profesional, a pesar pues, que está en la mesa de la discusión y están sucediendo muchas cosas, no, parece que no hay tanto acceso a documentación, ¿o tú cómo ves, Diana? No, pues yo sí creo que hay mucha. Lo que Sí pasa es hay, que a sí. lo mejor están en las aulas todavía, ¿no? Ya, ajá, Posiblemente tiene que ver con esto, ¿no? sí, 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 está impresionante. Las aulas y la vida, ¿qué te puedo decir? Intelectual está hablando todo el tema, ¿no? Todo el tema de hoy es el feminismo y es el género y es totalmente. la igualdad. Y ¿qué les recomiendo? Pues yo creo que, por ejemplo, sinceramente, YouTube, si tú pones feminismo, si tú pones género, perspectiva de género, encuentras una cantidad impresionante de videos, de videoconferencias, de conferencias magistrales, de mujeres especialistas en el tema y muy accesibles, ¿no? Ujú. Entonces, creo que a lo mejor el punto está en cómo buscar. Por eso hablaba yo de YouTube, por eso hablo a lo mejor de ONU Mujeres, por eso hablo de la Bueno, UNAM y Género, por ejemplo, UNAM Género, también creo que hemos desarrollado ahora un montón de videos cortitos, de cápsulas, que pueden ir ayudando a entender a la población en general, sí, pues, esta temática, ¿no? sí, sí, que como mujeres, como hombres, todos tenemos que escuchar qué es esto que se está generando y que ya está aquí, ¿no? Otro comentario de Noemí Gusick dice, es hermoso, pero también es muy injusta la posibilidad o no de tener derecho o posibilidad al conocimiento desde mucho antes de entrar a la universidad. Absolutamente. Comparto con Noemí lo que comenta, me parece que es totalmente, a ver, ahí está la desigualdad justamente, ahí Sí, es donde se ven las implicaciones sí, de tener estereotipos
concepciones, preconcepciones de lo que debería de ser, ¿no? Insisto, y es muy subjetivo el tema también y también muy, muy objetivo. Ujú. No es lo mismo nacer en un barrio, nacer moreno, nacer pobre, nacer mujer además, que todo lo contrario. Sí. Y ahí cuando naces, en el simple hecho de nacer, viene, exacto, se te va determinando y además se te van cerrando puertas. Pum, 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 pum. Se van cerrando tus puertas hasta que realmente acceder a la universidad o acceder a la preparatoria, pues es una lucha, es una Así es. resiliencia, implica una fortaleza emocional, personal, subjetiva, objetiva, de muchas cosas. Y lo más maravilloso es que la gente lo logra. Lo que es muy triste, y comparto con ello, es que es una persona quien lo logra, o 5 si Así tú es. quieres, o 10 si tú quieres, pero somos 1 millón. Ujú. Entonces, que te logre 10 personas lograr esa movilidad versus 1 millón de personas que lo tienen como facilito, como sencillo, pues se habla de un país muy desigual y de una construcción ideológica y de una lógica de prioridades, pues que no lo hemos podido dar en el clavo en acciones como para poder hacer esas transformaciones, ¿no? Claro. Y que además también es resultado de nuestras historias, ¿no? De nuestra Ujú. historia como país y como sociedad, Así ¿no? es. Así es. Oye, y ahorita que tú estás diciendo esto que se está gestando precisamente en las aulas. En las aulas es donde está el, el movimiento, la mayor efervescencia. ¿Cómo ves los asuntos, por ejemplo, de generaciones, por ejemplo, de miembros de cuerpo docente y alumnado, de hombres y mujeres de una misma generación, por ejemplo, docentes, por ejemplo, alumnas, alumnos, ¿no? ¿Cómo se dan aquí? ¿En dónde hay mayor efervescencia? ¿En dónde hay mayor resistencia al cambio? ¿En dónde hay mayor, incluso estas críticas que de repente escuchamos al movimiento, ¿no? Sí, mira, tú mencionaste hace una intervención anterior algo muy interesante, Héctor. Y yo creo que es cuando dijiste, esto lo vivimos hombres, mujeres, ahora hablas de generaciones también, estás incluyendo Sí, personas grandes, personas sí, chicas, niños, adultos, sí, personas que van de salida en la jubilación, por sí, ejemplo, hombres, mujeres, etcétera. Y fíjate, aquí yo retomo algo que a mí me gustó mucho, esta frase de Rita Segato, que es una feminista sí, argentina, sí, brasileña, sí, sí. argentina, y casi mexicana. Mm, Y ella justamente dice, este es un problema de la comunidad completa, esto no es un problema de las mujeres. Las mujeres lo claro, sufrimos en carne así viva, es. las mujeres estamos siendo matadas, ¿no? Estamos siendo violentadas. Pero no es un problema solamente de las mujeres, aquí es un tema de todos y de todas, desde una comunidad completa. Aquí lo interesante es que pareciera que nuestros compañeros hombres no lo miran, no lo ven como su problema, como un problema propio. Ujú. Pero cuando te das cuenta que dices, si tus mujeres de tu comunidad o si las mujeres de tu comunidad no están bien, entonces tu comunidad no está bien. Hay algo que no está engranando correctamente y pues que hay que limpiar y que hay que arreglar para que pueda seguir engranando bien. Esa es la propuesta, ¿no? Y entonces regreso para contestar un poco más la pregunta o la reflexión que tú traes. En efecto, una situación fuerte, un problema fuerte, es la diferencia generacional. Es clarísimo que esta cuarta ola del feminismo, pues la están encabezando las generaciones más jóvenes, Ujú. las chavas que Sí, llegan a las preparatorias, que empiezan a empaparse de la temática, se empiezan a dar cuenta que lo que viven se llama violencia. Eso es interesantísimo. Y fíjate, mañana es el Día Internacional para erradicar la violencia en contra de las mujeres. ah, Es el mira, día un día que la ONU plantea, el 25 de noviembre,
y a partir del 25 de noviembre declara 16 días de activismo justamente para hacer ruido, para mover qué es violencia. Y te lo comento porque creo que además es entender que la violencia está normalizada, es decir, que la vivimos día a día y que no nos damos cuenta. Y las generaciones más grandes menos se da cuenta. Lo vive como algo normal, como algo natural. Pues es normal abrirle la puerta a una mujer. Es normal decirle que está bonita. De hecho, hasta un acto de educación, de buena costumbre, de caballerosidad, que se le llama en este tema cultural, ¿no? Y lo que es muy interesante es que las jóvenes actuales, las nuevas generaciones, las generaciones jóvenes, también ya generaciones como las nuestras, que ya no somos tan jóvenes, pero sí de alma, es justamente el pensar y decir, no es lógico, no es lógico que vaya caminando en la calle y que reciba un mal comentario hablando de mi cuerpo, por ejemplo, ¿no? Así es. O no es lógico que vaya caminando en la calle y que tenga que avisarle a todas mis amigas en dónde voy, hacia dónde voy, porque no me vayan a desaparecer o no me vayan a levantar o no me vayan a violar. No es normal que eso esté sucediendo en nuestras calles, ¿no? O no es normal que digan, bueno, pues ya cásate, ¿no? Ya tienes 20 y tantos años, o 15 años, o 30 años, los que sean, pero que alguien venga y te diga, y que además tú lo que se espera es que lo hagas. Y las niñas bonitas no dicen esto, y las niñas... Y que además tengas que construir, también es darte cuenta de decir, y tampoco es normal que tenga que ser bella, lo que eso signifique, ¿no? Güera, de ojo azul, delgada, bla, 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 para que me acepten en un lugar, o no es normal que me vean por el cuerpo y no por lo que pienso, por lo que siento, por lo que soy en identidad, sino que solamente se me utilice, ¿no? Es justamente a lo que se le llama, pues, estas prácticas patriarcales o prácticas machistas, que es plantear desde una concepción masculina, desde una concepción machista, el cómo entender a la mujer o el cómo entender a las mujeres. El plantearles inclusive desde una percepción machista y masculina qué tendría que hacer una mujer y qué se espera de ella. Y algo importante también es plantear que el patriarcado y el machismo es una construcción sí masculina, pero que la reproducimos hombres, mujeres y lo que sea. Vivimos en una sociedad patriarcal, la reproducimos hombres y mujeres y lo que sea. Aquí la diferencia es que somos las mujeres hoy día, y son las mujeres jóvenes hoy día, las que lo están poniendo sobre la mesa y lo están poniendo así de esto no me gusta, esto no es normal, esto no debería de suceder. Y ellas son las que se están dando cuenta, o las que se están dando cuenta y ya se dieron cuenta y lo están poniendo sobre la mesa, es decir, es violento. Tu palabra es violento. Tu hablar de mí en una clase, por ejemplo, ¿no? Siendo profesor, hombre y alumna, hablar de mi cuerpo o hablar de que te tengo que hacer favores sexuales o favores de otro tipo, que me propongas, es violento para mi persona y para mi género. Y entonces es allí, desde mi punto de vista, no nada más en el aula, pero es ahí donde, te digo, es donde ocurre la reflexión, en donde se da y en donde además está señalando aquí, 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 aquí. ¿Qué pasa? Que creo que la sociedad en general no se está todavía dando cuenta en dónde están estas violencias, esto normalizado de, pero si te traté bien, ¿por qué te enojas si te lo dije en buena onda? ¿O por qué te enojas si, pues para mí, invitarte a salir, pues oye, te estoy haciendo el favor, ¿no? O sea, más bien me deberías de dar las gracias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, es allí yo creo que donde todavía, sobre todo los hombres, no se han podido dar cuenta que no va por allí, que muchos de los actos que se hacen son violentos, son discriminatorios y que así ya no va esta sociedad, que esto ya no cuadra, ya no es
viable, ya no es sustentable. Exacto, no es sustentable. Entonces, esa es la propuesta, ¿no? Es decir, cambiemos la idea, ¿no? Fíjate, por ejemplo, llama mucho la atención y lo que hablan las chavas mucho y me parece muy interesante, es que ellas plantean que en los planes de estudio se incluya de entrada materias con perspectiva de género, que es esto que estamos platicando. Este entender la diferenciación, entender que partimos de desigualdades, entender que aunque seamos seres humanos de sexos distintos, estamos puestos de forma diferente, ¿no? En un estándar diferente. Y que por lo tanto tenemos, al estar puestos en estándares diferentes, tenemos diferentes oportunidades en la vida, en todos los ámbitos, acceso a oportunidades. Pero además, que es importante pues darse cuenta, esto que te decía, lo que es muy interesante es que plantean que haya perspectiva de género en los planes de estudio, en las materias, pero algo también importantísimo que están planteando es que se incluya la voz de las mujeres científicas, historiadoras, antropólogas, humanistas, artistas, músicas, históricamente, que se incluya qué han hecho las mujeres. Y entonces uno pensará, bueno, pero ¿para qué quieren eso? Y a ver, tranquilas, y a ver, va a ser muy difícil, y cómo vamos a poner mujeres matemáticas en los planes y programas de estudio, y a ver, fíjate qué interesante, por eso me parece tan fundamental, ¿no? Porque es rescatar esa única voz que hubo en una universidad en 1800. ¿Qué hizo esa mujer? Esa única que logró llegar, esa privilegiada que logró llegar resiliente, fortaleciéndose, con mil vicisitudes de la vida para llegar a una universidad, ¿qué hizo? ¿Por qué la ningunean? ¿Por qué la invisibilizan? Entonces, por eso la importancia de decir, ella hay que traerla al discurso. ¿Por qué? Porque las mujeres pensamos distinto, porque vemos el mundo también distinto, desde otras ópticas. Y esas ópticas no están puestas en los planes de estudio, no están puestas en los libros, no están puestas en el imaginario cultural, en la vida social, en la vida política. Es el discurso de lo femenino, el discurso femenino. Decir, hay otras formas de entender el mundo que no tiene que ser patriarcal, eurocéntrico, blanco, hombre, masculino, privilegiado, neoliberal, capitalista, todo lo que tiene que ver con dominio, ¿no? Entonces, y ya con eso termino esta idea, y a eso también quiero llegar, ¿en qué va la discusión del feminismo? Justamente en lo decolonial. Es cuando te das cuenta que el hombre-mujer, el tema hombre-mujer, que es binario, no solamente tiene que ver con esa desigualdad de sexos o de género, sino que tiene que ver con además otras formas que van juntándose allí, como la raza, el estado económico, el estado educativo, le llaman la interseccionalidad, que tampoco es hablar desde un feminismo de los blancos o las blancas, y desde un privilegio, pues eurocéntricas, y planteando muchas cosas, sí, emancipatorias, que ser una mujer negra, o ser una mujer indígena, o ser una mujer latinoamericana, que tiene realidades justamente de contextos de desigualdades mucho más amplias, ¿no? Y mucho más en otros ámbitos también. Sí, sí, pues, sí. No sé si te contesté, me fui muy lejos, Sí. creo, No, para decirte que las generaciones, sí, marca mucho la diferencia. Sí, 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 sí. Y aquí es donde se va gestando el cambio, así como se han gestado los grandes cambios sociales, científicos en las universidades, con todo con esta parte de combatir, con esta parte de la razón, ¿no? De un marco conceptual, de un conocimiento de la sociedad, del ser humano, y con bases, ¿no? Con bases se discute todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo es que
una universidad puede hacer un giro hacia una educación con perspectiva de género. Ya decías tú, tiene que cambiarse la óptica de cómo se tratan incluso los contenidos en las diferentes materias, voltear a ver a todas las mujeres que han formado parte de las ciencias, de las disciplinas, y hacerlas presentes y que ahí estén. eh, y, y también esta cuestión de vencer un, un cambio más que necesario que que debe iniciarse ya, antes de que tuviéramos este corte de actividades por la pandemia, pues estaba muy fuerte el movimiento en las calles. En las escuelas había también una gran reacción, ¿no? Eh, en la UNAM, yo también supe de la Ibero, que también había un gran movimiento ahí en nuestros patios, ¿no? De, oigan, está pasando esto, ¿no? Lo estamos explicitando, lo estamos denunciando. Y el gran papel de las autoridades universitarias, por lo menos en la Ibero, es tomar esto y empezar a darle forma, empezar a darle forma y también cierta dirección con la colaboración de la comunidad. ¿No? O sea, sí están las autoridades en cuanto a factor de decisión, pero pues está todos el estudiantado y los sectores de servicio administrativo, académico, en su caso, el sindicato, ¿no? Que en algunas universidades es más fuerte y en otros no, ¿no? ¿Qué pasa ahí, Diana, con cómo contribuye una universidad desde sus diferentes sectores a a la gestación, a darle forma a, a este cambio más que necesario? Pues qué bonita pregunta, porque yo creo que tiene que ver con una intersección entre las jóvenes, las mujeres jóvenes que traen el movimiento, la agenda, en la vida privada y en la social, en la pública y en la privada. Es parte de su ser. Yo lo veo con mi hija, ¿no? Tengo una hija Ajá, de 20 años ajá. y ellas son feministas, nacen feministas, Sí. su socialización es feminista, ¿no? Y bueno, por un lado está la voz de ellas y por otro lado está la voz de las autoridades. Y en medio están el profesorado, Ajá. la parte administrativa, lo que hace el día a día de la universidad, ¿no? Los que se Sí, quedan en la universidad. Finalmente ellas caminan, así es. Así es. transitan Transitan y y se agarran van. camino, ¿no? Y se van Así es. a formarse y a Sí. hacer otros mundos distintos. Y entonces, si lo vemos así como en ese esquema, yo creo que lo que es muy interesante es lograr esa intersección entre esa agenda de ellas, ese movimiento revolucionario, emancipador, transformador, y las autoridades que pueden hacer cambios en los entornos. Aquí lo interesante es cómo lograr que esos cambios o esas tomas de decisión más bien para lograr cambios pueda permear en la comunidad. Si tú le preguntas a una persona, ¿quieres cambiar de este mundo de medio de la comunidad? Pues te va a decir que no, pues
en medio de todos, su statu quo está a gusto, están tranquilos, están contentos, igual ya se van a jubilar, pues ahora sí que el nuevo feminismo pues es una cosa que ahí va, pero pues no es la idea, o sea, podrán decirte lo que sea, ¿no? Ahí es donde yo creo que es lo importante, la política institucional con perspectiva de género. Es decir, una política es generar estrategias de distinta índole que vayan transversalizando, permeando a las distintas comunidades o sectores que conforman toda la comunidad, en este caso de una universidad, ¿no? Entonces, me parece que tiene que ir por ahí. ¿Cómo te escucho? ¿Cómo te entiendo? ¿Qué es lo que me estás diciendo? ¿Por qué me lo estás diciendo? Que es todo lo que platicamos al inicio de la plática un poco. Y luego, ¿cómo ya te entendí, ya sé por dónde va, tienes razón, ahí está una desigualdad importante y que además, insisto, es un movimiento mundial, no es nada más un tema de México, ni de Latinoamérica, que sí está muy fuerte en Latinoamérica y en México, es un tema que está saliendo en el mundo enterito, todas las chavas del mundo están en esa discusión. Es un tema, es un cambio de mentalidad generacional, como tú lo estabas planteando en generaciones. Es una generación completa o varias generaciones que están transformando una forma de entender el mundo. Y que había pasado en otras revoluciones ideológicas también. Pues esta es la de las mujeres. Así es como yo lo veo. Así es como yo lo comprendo. Entonces, creo que son estrategias que hay que tratar de hacer como directivos o como gente que toma decisiones y que tiene esa capacidad de gestión por el lugar en el que nos toca estar, justamente planteando distintas acciones para poderlo lograr. ¿Cuál creo, y desde mi perspectiva, lo que yo estoy encontrando en la UNAM, por ejemplo, creo que el tema de sensibilizar, esto es decir, primero escuchar, primero tratar de entender por dónde va el tema, y creo que también tratar de poner a dialogar a estas generaciones jóvenes versus generaciones viejas, si lo queremos poner, o generaciones más grandes. Es decir, a ver, lo que te trata de decir es esto, lo que está pasando es esto. Creo que mi labor, por ejemplo, mucho es eso, escuchar y traducir y tratar de hacer entender por dónde va, lo que quieren decir o lo que se requiere poner, lo que están poniendo sobre la mesa es esto. Y después yo creo, y eso ya es una labor, no es después, creo que ya en sí misma es una labor de sensibilización. Y con esto también quiero hablar de sensibilización, porque me parece que esa labor de sensibilización es de alto espectro. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una plática, la sensibilización puede ser, pero también puede ser una materia. Y también puede ser un plan de estudios, un programa de estudios, una línea de investigación de trabajos que hablen de formas de vivir o formas de vivir el mundo con perspectiva de género. Entonces, es generar una serie de acciones que vayan a favor de lograr justamente pues esas transformaciones, justamente pues más igualitarias y menos discriminatorias, por un lado, a nivel sensibilizar, a nivel ideológico, a nivel transformación ideológica. Y con ello a la par, creo que tienen que venir también otro tipo de medidas, o de, más que medidas de acciones. ¿Cuáles? Por ejemplo, creo que el tema, fíjate, algo que traigo mucho en la mente, dándome muchas vueltas y reflexionándolo, el tema de las paridades en los distintos espacios. Y hay mucho cuestionamiento también, decir, ay, bueno, se da la paridad, pero en realidad, y también se tiene razón, de nada sirve una paridad si no hay una perspectiva de género de por medio. Es decir, de nada sirve una mujer en puestos de toma de decisiones sí, en puestos de toma de decisiones si no se tiene esa perspectiva de género, porque entonces no lo va a cambiar. Si planteamos que el machismo es subjetivo y que hombres y mujeres estamos dentro de un mundo patriarcal, ¿qué se tiene que hacer? Pensar fuera del patriarcado. Y ahí regreso también a esa pregunta que me hiciste y la pasada también. El papel de los hombres, justamente, ¿no?
esto que tú también traías ahí, de decir, claro, este trabajo es un engranaje en donde los hombres es fundamental su transformación. Es hacerse cargo también, por supuesto. de la violencia que tristemente fueron formados así también. Fíjate, y lo que se plantea mucho en los estudios de masculinidades, lo que se mira mucho, es que es muy triste también la construcción desde mi punto de vista y con todo el respeto a mis colegas hombres, pero también es muy fuerte y muy triste el costo que se tiene que pagar por ser hombre en una sociedad, el costo de expectativas, ¿no? Es clarísimo que las estadísticas de homicidios, aunque sí, por supuesto, los feminicidios son los que se ponen porque se habla de desigualdad, pero en la estadística de homicidios son los hombres los que más mueren en manos de hombres. ¿Qué significa? Creo que tiene que ver con una construcción de lo masculino bélico, lo masculino agresivo, lo masculino en una construcción de qué significa ser hombre, de medir la hombría. El no llorar, por ejemplo, el no decir sentimientos, el tener que ser abogado o científico y no ser trabajador social o no ser enfermero o no ser otras cosas de profesión que están más estereotipadas, claro, que tienen que ver con el cuidado, además, curiosamente. Exactamente. ¿No? Cosas de cuidado, no, eso les toca a las mujeres. Entonces también una serie, usar falda, por ejemplo, ¿no? Digo, si nos vamos y nos vemos banales, a las mujeres no se nos clausura por usar pantalón, por ejemplo, también es una ganancia. Fíjate qué interesante, es una ganancia del feminismo. El pensar en la decir, exacto. Y los hombres no se han movido de su masculinidad, de su masculinismo, ¿no? De su, Rita Segato le llama mandato de la masculinidad, ¿no? De su mandato, de su cofradía, de su club de Toby, ese club que además, chin chin, si te quieres salir, porque entonces eres maricón, eres mandilón, eres débil, o sea, una serie de adjetivos calificativos, discriminativos, y además hasta femeninos, ¿no? De si te sales de ese mandato de lo masculino. Entonces, regresando al punto en las universidades, se tiene que trabajar mucho también con esa sensibilización de cómo se construyó y cómo está construida la masculinidad y cómo esa masculinidad está construida desde lo violento, desde la violencia, desde la violencia contra sí mismo o consigo mismo, de autonombrarse, autodenominarse, de no conectarse con sus emociones, no contenerse a lo mejor después de un llanto, por ejemplo, de no saberse llorar o no saberse enojar sin golpes, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que eso es importante también. Las universidades, si lo vemos como esa cuna de conocimiento y de transformación, pues es ahí también donde qué maravilla tener esos espacios en la sociedad, en donde llegan jóvenes, hombres y mujeres, y se les hace así su conocimiento y su cerebro y su mentalidad, y terminan moviendo y transformando todo, ¿no? Entonces, creo que es eso, ¿no? Creo que tiene que ver en cómo hacerlo en ese tema de las paridades, buscar estos grupos en donde se mire también que hay una igualdad y que las circunstancias ya son hoy día iguales. Es muy interesante toda la temática porque también habla de la capacidad de decidir de las mujeres. Es decir, si el cuerpo femenino solo se miraba para tener hijos o para hacer familia y que nuestra formación estuviera abocada a hacerlo, hoy día, fíjate qué interesante también el tema del aborto, ¿no? Es el derecho a decidir. Claro. Ese es el punto, la decisión, la capacidad, la habilidad, el ejercicio de decidir si quiero o si no quiero. Claro. Más allá de un debate moral, ideológico, moral, religioso, de lo que tú quieras. Pero en este tema del ejercicio, la decisión de puedo decidir no tener hijos o no usar al cuerpo femenino para ser
gestora o gestante, mujer gestante de un ser humano, pues es una capacidad de decisión también. Y bueno, sí, en efecto, somos sujetos culturales, ¿no? No nada más somos sujetos naturales, justamente esa es la diferencia entre, entre un animal, un ser vivo y pues un ser humano pensante que toma decisiones, que reflexiona sobre sí mismo, se angustia sobre sí mismo y se transforma sobre sí mismo, ¿no? Y sobre los demás. Aquí el punto es hacia dónde y qué quieres, ¿no? ¿Qué quieres hacer de una transformación, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, pues entonces aquí hay que, o sea, el papel de las universidades es, digamos, cachar estas demandas y esta detección de necesidades y darles forma y hacer algo con ellas pues incluir a toda la comunidad. Yo creo que desde ahí, desde incluir a la comunidad ya es un gran reto el que hay que hacer para motivar, para persuadir, para comunicar lo que se quiere hacer, ¿no? Y pues poco a poco ir haciendo este cambio y, e irán transitando más, más estudiantes por las diferentes escuelas y los que nos quedamos ahí durante algún tiempo trabajando, pues recibimos todo este asunto de las generaciones y en algunos casos nos vamos flexibilizando. Yo creo que es ocioso y lo veo muy complicado como docente, por estar también en las aulas, el resistirte a este cambio o también es formar parte de esta violencia, sí me parece pues todavía como muy en el ejercicio del poder, ¿no? Que, bueno, no tendría por qué serlo, pero bueno, pues hay personas que tienen la necesidad de marcar este poder y yo aquí mando y tú me gustas, entonces tú eres mía, en un lugar en donde pues no corresponde en esas situaciones, ¿verdad? Entonces, sí deberíamos nosotros como docentes, pues ir empapándonos de todo este cambio, de toda esta nueva manera de ser y de estar en el salón de clase y también algo muy bonito es que también nos lo llevamos ya con nosotros, ¿no? No solamente es así de, bueno, ya acabé la clase, ya aquí cuelgo mi perspectiva de género aquí, ya, no, esto ya pues ya lo trae uno, ¿no? Tiene uno integrado, ¿no? Justamente, Héctor, yo creo que es interesante ver cómo iniciamos, ¿no? La plática, hablando justamente, bueno, de mi experiencia personal, de cómo el espacio de la educación superior y tu espacio de educación media superior también es un espacio de transformación mental y de transformación identitaria, ¿no? Que te cambia la identidad. Ujú. Tú lo comentabas con la misma familia, inclusive, ¿no? Es una movilidad, ¿no? Y, y cómo también ahorita lo retomas, y es decir, pues cómo todo este tema de la construcción de género y de la perspectiva de género y de dejar de ser patriarcal o de tener lógicas violentas o machistas, pues lo aprendes en la escuela o lo ves o te simbra dentro de la escuela, de la universidad, pero también cuando sales te lo llevas, en efecto. Yo creo que lo aprendes, lo vives
Y sí creo que empiezas a buscar otras formas también de relacionarte, de construir familia, de construir grupos, de construir comunidades. Por ahí va la cuestión, creo, importante, ¿no? Que estos profesionales, estas mujeres profesionistas que salgan de las universidades en estas épocas, pues que vayan justo, ¿no? Si se hacen antropólogas, si se hacen psicólogas, si se hacen químicas, si se hacen historiadoras del arte, pues que vayan también trascendiendo y vayan también transformando sus entornos con esa perspectiva o con esas formas de buscar igualdades, de disminuir esas desigualdades, ¿no? Y también algo que comentaste y que me gusta y lo retomo y lo comparto es esta flexibilización. Qué difícil para los profesores más grandes, por ejemplo, sí, más tradicionales, más conservadores, que además ni siquiera pueden mirar, no está dentro de sus códigos de conocimiento, de aprendizaje, o de culturas, o de comportamientos, que la tal perspectiva de género, que la tal diferencia o la tal desigualdad ni siquiera la miran o no existe. Pareciera como de, pues, es normal hacerlo así, así me enseñaron. Así siempre ha sido. Siempre ha sido, y pues porque ahorita tendría que cambiar, además pues, están pidiendo, ¿no? Claro. Yo creo que ahí es muy difícil, o sea, poder decir, híjole, y más todavía sabes cómo las cosas se están dando, ¿no? O sea, me parece que las mujeres jóvenes lo están haciendo con mucha violencia, digo, si le podemos llamar así también, con pintas, con bombas molotov, con separatismos, con muchas formas o muchos comportamientos que desde afuera se miran violentos o se miran agresivos, se miran, sí. Y eso genera mucho más resistencia. Sí. Porque dices, híjole, lejos de ayudarte o lejos de tratarte de entender o lejos de intentar comprender qué me estás diciendo, pues me provocas enojo, me provoca molestia, me provoca animadversión, me provoca lejanía lejos de... Pero es bien interesante porque cuando lo tratas como de traducir, también te das cuenta que adentro de ese comportamiento es una especie de decir, estoy harta de ser víctima. Estoy harta de enseñarte que mira, pobrecita de mí, mira cómo me has tratado, mira el mundo cómo ha sido de mala onda conmigo y tal, tal, tal. Es al revés, es un discurso aguerrido, es un discurso emancipador, de empoderamiento. La calle es mía. Es ese tema de donde me violaban o donde me violan, ahora lo tomo. Y ahora lo tomo en banda, ¿no? Ahora lo tomo con mis amigas, son mis amigas las que me protegen, tú no, patriarcado, tú eres el violador, ¿no? El sistema, el poder, el hombre, lo que sea, ¿no? Entonces es el acuerparse inclusive, ¿no? Como lo llaman ellas, ¿no? Entonces yo sí creo, es una transformación en la que nos toca mirar, nos toca como adultos, y eso es algo importante, ser responsables, responsabilizarnos como adultos que hoy nos toca estar en los lugares como profesores, como profesoras, como funcionarios, como padres, como madres, como autoridades de algún tipo. Pues nos toca actuar responsablemente. Sinceramente lo veo yo así, ¿no? Nos toca tratar de escuchar, de entender, de participar en la medida de lo que podamos. Hay personas más flexibles que otras. Y ayudarles a los que no son tan flexibles justo para esto, para decir, así está pasando, esto es lo que hay que transformar. Y además, algo fuertísimo, ¿no? Y que pasó en la UNAM, por ejemplo, ¿no? Se catalogó ya en la normativa universitaria el tema de violencia de género como una causa grave. Eso no existía, no estaba, era así en general. Y hoy día está puesto como una causa grave. Y es un súper logro, si lo ves, porque ya no es si te gusta o no como persona que no está concientizada con una perspectiva de género. Es que ya no es lo normal, no es lo correcto.
Entonces, y al no ser correcto, ya está ahí catalogado. Claro. Si lo haces, ya es una falta grave. Ya estás faltando el reglamento, ya estás faltando la vida ética de un espacio, ¿no? Y yo insisto que si la universidad es el centro de la reflexión y del trabajo, pues esto tiene que ir como en ondas de choque hacia todos los espacios de la vida de un país, ¿no? Sí, así es. En donde se voltea a ver qué importante que sean las universidades. Ahí es el lugar ahí donde se tiene que hacer. Y donde además no las matan por hacerlo. Así es. Es el lugar seguro de la reflexión en donde dices, ahí es donde tiene que ser. Porque si lo hago en el pueblo, sí te matan, Sí, por supuesto. sí te agarran, sí hay feminicidio, sí sucede. Por supuesto. Entonces, y es en grupo. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque así disminuye la violencia, porque así no te matan, así no te agreden. Entonces, está interesantísimo. La verdad, a mí me parece un movimiento muy fuerte, muy, muy actual, muy moderno, muy de nuestra era. Y, y pues que no se va a ir pronto hasta que no haya realmente transformaciones de fondo. Así es. De fondo en las mentalidades, en la construcción, y posiblemente nos lleve pues muchos años también poder hacer esas transformaciones, ¿no? Así es. Y bueno, pues yo también creo que es muy necesario. Y aquí hasta que no disminuya la violencia, los feminicidios, los asesinatos, los acosos, las violaciones, etcétera, etcétera, pues los números nos van a decir cómo vamos en comportamiento, ¿no? Entonces, pues qué importante que las universidades caminemos hacia allí, hacia esas formas, y que no solamente es tipificar la violencia, por supuesto atender los casos de violencia de género y mirarlos, pero también transformarlos en planes de estudio, en prácticas cotidianas, en prácticas de paridad, en lograr comités académicos más paritarios entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque creo que el mirar estos comités con otra perspectiva desde las mujeres y desde los hombres, por ejemplo, los temas de cuidados o los temas de corresponsabilidad en los ámbitos privados y públicos, es decir, en las casas, se toman en cuenta en las evaluaciones. Y eso hoy día no está tomado en cuenta, como debería de ser. Sí. Las mujeres tenemos sobrecargas de trabajo mucho más grandes para lograr estar en puestos altos o estar haciendo investigaciones o estar dando clases de tiempo completo que nuestros compañeros hombres, en donde lo lógico y lo normal pues es que haya alguien que se haga cargo de los hijos o de la familia o del súper o de la vida cotidiana, ¿no? Es algo que no se cuestiona. Y hoy día pues lo que está cambiando es eso, es decir, pues cuestiónate. Claro. Y sí, éntrale, y sí lava los trastes, y sí lava esto, y no me vas a ayudar, nos toca, ¿no? Sí. Entonces, sí, se espera. Exactamente, ya va pues digamos, esta repartición, y también, bueno, y ahí ya la familia de verdad que también tiene que cambiar en este sentido, pues tiene que moverse, porque pues ahí es como el germen de todo, ¿no? Y a pesar de que podamos pensar de que la escuela, le estoy entrecomillando, se encargue de la educación, que es lo que normalmente se piensa, pues hay una parte muy importante de la educación pues en valores, en los preceptos que tenemos en cuanto al género precisamente que se da en la familia. Entonces, pues desde ahí habría que empezar con el cambio de fondo, pues, pues a la brevedad, ¿no? Muy bien. Totalmente, Héctor. Y no hablamos de diversidades, ¿no? Exactamente, esa es otra, hablando ¿no? de género, Así pues es. nos enfocamos mucho ahorita por lo que está en boga, por lo actual, por la atención a la violencia contra las mujeres, que es importante. Sí. Pero ahí está también caminando. Mientras no bajemos el nivel de atención a de la violencia,
difícilmente vamos a voltear a ver a esas otras personas disidentes, diferentes, que deciden tener otro tipo de género, ¿no? Y bueno, pues es también todo un tema. En otros países donde no hay una violencia de género tan acentuada como la que vive Latinoamérica y vive México, pues ya se están permitiendo también, pues, ir más allá en las reflexiones y en las interacciones que hay en los ambientes o en los contextos laborales, públicos, privados, con otras formas de vivir el género, los géneros o les géneros, ¿no? Y bueno, pues esperemos llegar pronto también como sociedad a pensarlo, porque el hecho de no mencionarlo no significa que no existe, ¿no? Así Todo lo es. contrario, ahí están y no los estamos viendo como debemos de verlo y no los estamos, sí, eso, mirando y atendiendo y haciendo partícipes en una inclusión de sociedad más abierta, ¿no? Y es todo un tema también. Así es, ese es otro gran, gran tema. Muy bien. Muy bien, Diana, pues ya terminamos con nuestra psicocharla Cenit, café psicológico del día de hoy, con un gran, gran tema que da para mucho y que sí es algo que hay que construir diariamente, ¿no? Muchas gracias. A ti, Héctor, me dio muchísimo gusto volver a verte tan activo Muchas gracias. y Aquí andamos. también mucho gusto escuchar los comentarios de personas que fueron mis colegas, mis compañeras o mis profesoras, ¿no? Ajá. Entonces, pues me da mucho gusto estar otra vez Ah. tocando tierra virtual. Eso. Pues aquí andamos, Diana. Muy bien. Pues gracias a la doctora Diana Tamara Martínez Ruiz por su brillantísima plática, que esperemos que nos haya hecho reflexionar a quienes estamos viendo o escuchando este video, este podcast. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches, Hasta descansen y luego. gracias por la Gracias. oportunidad y el espacio. Un abrazo. Un gustazo. Hasta luego. Chao.